¿Qué tal amigos? Continuamos con el análisis de la escritura, pero más fuertemente con la pronunciación de algunas frases. Analicemos lo siguiente. Necio Niguala Nikita como Nichpoch. Yo solo venía a ver a su hija. Mahtaoya in Montique, que desgrana el yerno. Necio Niguala Nikita como Nichpoch. Mahtaoya in Montique. Cuando una persona constantemente le sale secreción nasal, le decimos yacacuita. Y para decir le está saliendo secreción nasal, decimos yecacuitaquistok. Tiene la raíz de yecatzol, yecacuita, que es entendido como la secreción nasal, y quistok, que está saliendo, yecacuitaquistok. Nicnec nitacuas, guanamo nechcagua. Quiero comer y no me dejan. Nicnec nitacuas, guanamo nechcagua. Ipan motali. Encima, arriba o sobre de él se puso. Ipan motali. También podemos decir esto cuando una persona se pone, cuando una persona monta un caballo. Ipan motali. O cuando una persona se le encima a otra persona. Ipan motali. A Kistok le está saliendo agua. At es agua, Kistok está saliendo. A Kistok. Para los hongos endémicos de nuestra región existe uno que significa cajete de piedra descascareado, cacalotecashit. Lleva la raíz cacalot, tet, kashit. Cacalot es descascareado, tet, piedra, kashit, cajete de barro, cacalotecashit. Panhuetzto quintagat, está cayendo desde arriba el hombre. Panhuetzto quintagat, Panhuetzto quintagat. Existe una manera metafórica de decir que está amaneciendo, que literal significa la cara de la tierra se está mostrando. Talishnestok, tal que es tierra, ishti que es cara, nestok está apareciendo o se está mostrando. Talishnestok. Hoyo redondo o circular, tecochiahualtic. Cuando decimos que voy a rodear un lugar, ni tayahualoti, que voy a rodear el lugar, ni tayahualoti. Existe un lugar en Puebla llamado Tepeyahualco, en el lugar rodeado de montañas, Tepet, Yahualtic y Co, que es locativo. Pero bueno, Tecochiahualtic es hoyo redondo o circular. Un pequeño poema. Solo eres bonita como las flores, y tal vez te sonrojas cuando te veo la cara, como el cerro cuando está amaneciendo. Santicualtzin que ninxochime, huanchatis chichilewi que manimitzishita, que nintepet, cuactalixnestok. Santicualtzin que ninxochime, huanchatis chichilewi que manimitzishita, que nintepet, cuactalixnestok. De igual manera, cuando está oscureciendo, anocheciendo, hay otra manera metafórica de decirlo. Talishmiktok. La cara de la tierra se está muriendo o está oscureciendo. Talishmiktok. Talishmiktok. Otro hongo endémico de nuestra región, Shopitza. Shokti es caracol, pero en nuestro rumbo no hay caracoles. Existen las babosas, que le decimos shokti, y pizzagua, que es menudito o delgado. Entonces, shopitza. Cuando los animales
mordisquean los forrajes de los árboles o de las plantas o de las varas, le decimos quiteteshowa, lo mordisquea, pero en este caso quitetesho, lo mordisqueó, tiempo pasado, quitetesho. O decir quiteteshohtok, lo está mordisqueando, quiteteshohtok. Campameshtokat y payetoxetahpishke. Es un dicho muy popular en mi tierra, que donde están haciendo agua siempre hay un cuidador. Campameshtokat y payetoxetahpishke. Le dejaremos hasta aquí por el momento y bueno, ojalá se les sean interesantes estas imágenes gráficas y explicativas